COVID-19 es el nombre de la enfermedad, no es el virus. COVID viene de del inglés enfermedad por coronavirus. La D es de disease, enfermedad. Eso es importante porque puede haber gente que se infecte por el virus pero que no desarrolle la enfermedad, como sabéis. Una de las principales tareas que tenemos ahora los virólogos es luchar contra tantísimos bulos que hay respecto al origen de esta enfermedad, ¿no? Hay en esta resumían los tres principales: el origen extraterrestre, que está siendo diseminado por las torres estas de última generación de telefonía móvil, ¿no? Las 5G, o que últimamente que es bioterrorismo chino, que decía el presidente Trump, o desde China, que era bioterrorismo americano. La verdad es que no es así. Lo único que podemos hacer para defendernos de los bulos es la buena información. Aquí hay un muy buen panel informativo, disculpa, que ha preparado el Ministerio de Sanidad sobre el origen de este coronavirus, que se llama coronavirus 2, y de otros similares que también producen síndromes respiratorios y que han venido de animales. El MERS coronavirus, que es el Oriente Medio, se contagia a través de dromedarios, pero el origen del virus es antes de que infectara al dromedario y el dromedario al hombre, es desde los murciélagos. Este es un virus con una tasa de mortalidad elevadísima, un 40%, pero que no tiene eso que estamos acostumbrados, el R0, la tasa de transmisibilidad de persona a persona es muy baja, entonces no hace brotes, pero no hace epidemias. Sí que tuvimos en el año 2002 un nuevo coronavirus, que es el que se llama SARS coronavirus, que también surgió en China, probablemente a través de una civeta como hospedero intermediario, pero el origen del virus también era un virus de murciélago. Y en pues un poco pasa lo mismo. También ha salido en China a través de un hospedador intermediario que se supone que puede ser el pangolín, pero no está demostrado, y que viene son saltos de barrera de especie. Un virus que es de murciélago generalmente solo infecta murciélagos, no tiene por qué infectar a otros, pero como estamos hablando de virus RNA, ya veremos después, tiene una cierta capacidad de adaptación, de tal manera que pueden adaptar sus secuencias de tal manera que puedan entrar en los receptores de las células de otras especies. Esto lo hemos sabemos, bueno, lo sabemos porque se han estudiado las secuencias en humanos, las secuencias del virus detectadas en humanos y en otras especies. Entonces, vemos esto es un árbol filogenético, veréis más de esto. Es como si un árbol lo giráramos, lo tumbáramos para poder leer mejor lo que hay, ¿no? Pero lo que vemos es que dentro de una de estas ramas, si nosotros vamos viajando por una rama, vemos que hay diferentes salidas. Bueno, pues aquí es lo que podemos ver aquí, por ejemplo, que vemos como estos dos virus, los humanos y los recuperados murciélagos en China, están relacionados. Eso nos indica sin duda que no es un virus que ha venido del espacio exterior. El análisis de eso y toda la ciencia del virus nos demuestra que es un virus natural, que no es artificial, y que son simplemente unas mutaciones las que han dado lugar al nuevo virus que está causando este. Esta imagen es un homenaje, un primer homenaje a quien nos hospeda, que es fotografía y biodiversidad. Es una preciosa imagen de microscopía electrónica de barrido de una célula en la que los puntitos amarillos que veis, las esferas amarillas, son el coronavirus el nuevo coronavirus. Microscopía electrónica de barrido. Si hacemos microscopía electrónica de transmisión, veis aquí en la zona superior a la derecha el por qué se llaman coronavirus. Tienen esta forma y es que están rodeados de unas espigas que le dan forma de corona. Siguiendo el homenaje de fotografía, voy a mostrar este virus alucinante, es el bacteriófago T4, que
es el que a mí me animó, como yo siendo químico y bioquímico, dije, pero ¿cómo es posible que una molécula sea capaz de organizar este cipitoste, ¿no? Este bacteriófago T4? Es que parece una nave espacial, ¿no? Si antes estaba infectando una célula eucariota, el bacteriófago T4 está infectando una procariota, es decir, una bacteria. Y esto es una bacteria, una Escherichia coli, y en azul veis una batería de bacteriófagos T4 infectando. Esto que veis es el virus del SIDA infectando un linfocito T. Y este otro podría ser el virus de la rabia estuviera erradicado, infectando también una célula. Esta es la forma que tiene, es un poco como de ladrillo. Y este es un filovirus, como el virus del ébola, coloreado en naranja. Veis que los virus pueden tener muchas formas diferentes, hay muchísimos, hay virus, conocemos miles y miles de virus y probablemente no conocemos decenas de miles de virus o cientos de miles. Todos ellos, sin embargo, los podemos agrupar, la microscopía electrónica ayuda mucho a hacerlo, y por ahí creo que tenemos a Tatín, que es un experto en microscopista electrónico, que sabría diferenciar perfectamente un coronavirus de otros virus envueltos similares, y desde luego si le aparece un virus de la rabia o cualquier otro virus, un enterovirus, podría diferenciarlo perfectamente. Una cosa era por la morfología y otras por su interior. Generalmente todos los virus lo que tienen es una pequeña secuencia de genoma, que es corta, que son de entre solo un gen a muchos cientos de genes. Eso está recubierto como en una nave espacial por una cápsula de proteína, y esa cápsula de proteína puede interaccionar directamente con la célula, o en los virus envueltos no, y se envuelve en una membrana, como las células, que tienen las llaves de enganche a las células que va a infectar. Lo que está claro es que los virus necesitan infectar células vivas. Este es el esquema un poco que decía, en este caso es el coronavirus del SARS, y veis aquí el RNA, aquí un poco está protegido por una cápside, esto es la envuelta, y estos son las glicoproteínas y la espiga, que es a través de la espiga cómo interacciona con la célula, una proteína que hay en el exterior de la célula, que asoma al exterior, y a través de ahí entra. Decía que hay cientos de miles de virus probablemente, y lo que pasa es que los podemos ir clasificando, igual que dentro de las células vivas, pues lo vamos clasificando en procariotas y eucariotas. Y veis cómo, bueno, pues aquí a través de un tronco común salieron las bacterias y las arqueas, de una unión de una arquea y una bacteria salieron los eucariotas, ya sean para hacer, esa bacteria se convirtió en mitocondria para los organismos que respiran, y para las plantas se convirtió en citocromo. Pero dentro de todas las especies que conocemos hay virus, todas son capaces de infectarse por más de un virus. Algunos virus han ido evolucionando con la especie humana, incluso a lo largo del árbol de la vida. Este es el caso de los herpes virus. Nosotros os voy a poner, en el caso del herpes simples humano, que es el herpes del labio, tenemos virus similares en un montón de especies de mamíferos, ¿no? Bueno, pues si veis aquí, por ejemplo, el de humano está relacionado con el Cercopithecus, es decir, estamos en la misma rama evolutiva, está marcado con una estrella roja. Este es el árbol evolutivo de los vertebrados. O vemos aquí cómo estas herpes virus, que son capaces de infectar a vacas, a cerdos o a caballos, también vemos que están en el mismo árbol evolutivo. Lo mismo pasaría con otras ramas, los herpesvirus de aves que estarían aquí, etc. Es decir, el virus probablemente, este herpes estuvo desde el comienzo asociado a la especie que fuera, y según se fuera diversificando, fue diversificando el virus. Hay otros, sin embargo, que son capaces de saltar la barrera de especie, como es el virus de la rabia. El virus de la rabia es capaz de infectar a muchas especies diferentes, ¿no?
En virus de la rabia te puede infectar a un perro, a un gato, a un murciélago, a un humano, etc. Esta capacidad de adaptación es extremada en el caso de los virus. Evolucionan muchísimo más rápidamente que las bacterias o que los hongos o que los protozoos, que otros patógenos. Y dentro de los virus que tienen el genoma ARN, como es el caso del coronavirus, del SARS o de la gripe o del SIDA, otros muchos, evolucionan mucho más deprisa que otros virus que tienen como genoma del ADN, como es el herpes, por ejemplo, entre los que hemos hablado. Y esto, no os voy a entretener, tiene una base molecular que es simplemente que la polimerasa de los virus ARN se equivoca 10.000 veces más que las polimerasas de los virus ADN. Estas equivocaciones le pueden dar ventaja porque puede resultar que me he equivocado y he puesto otro aminoácido, pero está que, mira, este aminoácido es el que me permite infectar a esta otra especie o el que me permite evitar escapar al sistema inmune, como es el caso de la gripe, que tenemos que inventar vacunas nuevas cada año porque el virus evoluciona muy rápidamente, o escapar a los tratamientos antivirales, como ha sido la pesadilla en los tratamientos iniciales con el SIDA, que se desarrollaban enseguida resistencia, y ahora ya afortunadamente los tratamientos que implican una combinación de diferentes antivirales hace que sea muy difícil que un virus se haga resistente simultáneamente a los 4 antivirales, por ejemplo, que entran en. Hablábamos entonces de que los virus han ido evolucionando con la vida, ¿no? Y que han ido evolucionando pues, a lo largo también de toda nuestra evolución hasta llegar a Homo sapiens. Eso no nos lo podemos imaginar por lo que conocemos, ¿no? Pero documentación histórica poca. Y esta es la primera que podemos tener. Este es el primer documento histórico en el que nos demuestra un caso de poliomielitis. Los que sois más mayores recordaréis haber visto a personas con poliomielitis, ¿no? Esta pierna delgadita, apoyando en un palo. Y esta de aquí, esto es de 1400 años antes de Cristo, creo, y esta es la momia de Ramsés, creo que es cuarto, no estoy seguro, en la que se ven las marcas de la viruela. Vamos a seguir. Estamos aquí hablando de los virus similares a viruela. Estos son las viruelas de humanas. Y si vemos aquí, digamos, en esta rama, saldrían tanto las viruelas de los humanos como las que infectan a roedores o a camélidos, ¿no? Vamos allá, esto es un árbol también. Si vemos este de aquí, que está hecho con una metodología de análisis informático que nos permite no solo saber las relaciones, sino estimar el tiempo que hace que se separaron en este árbol evolutivo. Y en este caso nos habla de que el virus de la viruela y el virus del camello están relacionados y se separaron hace 3.300 años. Eso nos está hablando de que probablemente en el Neolítico, hace 3.300 años, estamos aquí, al final del Neolítico, pues la convivencia con camellos, igual que en otros lugares, pues a lo mejor la convivencia con gallinas o con vacas o con animales domésticos, pues ha sido una fuente de importación, de entrada de virus de otros animales al humano y que ha acabado adaptándose al ser humano hasta convertirse en virus humano. La viruela nació probablemente unos 3.000 años, 3.200 años, allá en esa zona de Oriente Medio, pero sabemos ya que hay evidencias de que estaba en Asia en el siglo I y nos estamos aquí hablando de otro factor de emergencia. Hemos hablado antes de la convivencia con animales domésticos, ¿no? Bueno, pues este es el de las migraciones, un virus que era africano. De pronto pues se abre la ruta de la seda y empieza a difundirse por todo Asia, pero no solo por todo Asia, sino que también se establecen relaciones con Roma y donde acaban causando grandes pestes, como las pestes antoninas y las de Cipriano. Durante tiempo se estuvo dudando si las descripciones médicas que se hacían de las pestes de Antonino y de Cipriano eran viruela o sarampión, porque se hablaba de manchas rojas en la piel. Entonces se pensaba más que podía ser sarampión, pero
Este tipo de estudios que hemos visto con la viruela se ha hecho también con el sarampión. No, no lo tengo aquí la diapositiva, pero me creéis. Y si no me creéis, bueno, pues asumís el riesgo. Eh, el sarampión es un virus que surgió en torno al año 1000 después de Cristo y derivado de un virus, de la peste, del virus de la peste bovina. Es decir, que por entonces en Roma no existía el sarampión. Pero bueno, pues causó estos brotes por estos lugares y al resto de Europa se quedó silente durante muchos años. Volvió a entrar a través en España, por España, en el año 1711 y se extendió rápidamente por toda Europa a través de las cruzadas que intercambiaba, había mucho intercambio, mucha migración entre la Europa occidental y el Oriente Medio, a través del Camino de Santiago, se fue difundiendo rápidamente y causó, ya se asentó en toda Europa. En el siglo, esto es un gráfico de la población europea, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, hasta el año 2000. Veis que aquí tenemos dos picos, uno en torno al siglo XIV, fue por la peste negra, y la otro pico de caída de mortalidad, de gran mortalidad, fue el debido a la viruela en el siglo XVIII. Antes de eso, disculpadme, antes de eso había causado estragos también porque los portamos a América desde el año 1492. Ahí exportamos la viruela, el sarampión, la gripe, un montón de infecciones y no solo víricas que eran propias del viejo mundo que llamamos, ¿no? De Europa, África, etc. Eso nos puede ayudar a explicar por qué Pizarro, con solo 168 hombres, consiguió dominar una población cercana a los 100 millones de incas. Y es que la población azteca disminuyó en un siglo en un 97% por las enfermedades. Aquí veis el colapso, la evolución de la población autóctona en México, ¿no? Con los grandes brotes de enfermedades. Estos brotes de enfermedades, pues, se pone el coccolizli, que no se sabe qué es, pero probablemente fuera el sarampión o la viruela. Esto hizo lo que a mí me decían en los libros de texto en pequeño. Me decían bueno, que el problema es que los indios eran muy débiles y enfermaban con muchísima facilidad y no eran buenos para trabajar. Entonces, eso instó a traer hombres negros, hombres de África, que eran mucho más resistentes, claro que eran más resistentes. Ellos ya conocían todas las enfermedades que teníamos en el viejo mundo. Entonces empezó a haber un triángulo de importación de negros, sobre todo del África Occidental, del Golfo de Guinea. Los grandes mercados estaban en Londres y desde ahí se exportaban y se llevaban negros pues, para sustituir a los indios. Junto con los negros pues, viajaron las enfermedades. Por ejemplo, viajó el Aedes aegypti. Es un mosquito que vive en aguas limpias, en aguas que se estancan, por ejemplo, los barriles de agua que van en los barcos. Y los virus viajaban con los humanos, porque hay el dengue o la fiebre amarilla o el Zika, son virus que originalmente fueron de mono, pero que se adaptaron al humano y ahora mantienen ciclos autóctonos también en humanos, ¿no? De tal manera que a través de mosquito Aedes, pues un hombre infectado, cuando le pica un mosquito Aedes, se infecta y este infecta a otro y así son el ciclo vital. Y eso es lo que pasó. Igual que llegó a América el dengue y que llegó la fiebre amarilla, también llegaron a Europa. Esta es la primera que se usa, de hecho, la palabra dengue, la escribe María Luisa de Parma en una carta que le escribe a Godoy, que dicen que era su amante. Aquí tenemos a Godoy leyendo una carta en las guerras de Portugal y aquí a la reina María Luisa de Parma, en la que le dice que tiene una enfermedad febril que se llama el dengue. Esto lo escribe en 1801. En España tuvimos dengue, teníamos el mosquito, Aedes aegypti,
Hasta el año 1924 fue el último brote de dengue que hubo en España, coincidiendo con un brote que también estuvo circulando por todo el Mediterráneo. Dengue es un virus que ahora mismo no circula, digamos, ya veremos luego si esto es cierto o no, en Europa, pero sin embargo que está extendidísimo por el resto del mundo. Veis aquí en la serie histórica desde 1955 hasta el 2008, pues como por periodos de tiempo ha ido aumentando el número de países que tienen dengue, que eran 3 países en 1955, a pues ahora más de 60 países en el 2008 y creciendo. Y desde luego en el número de casos. Veis cómo también crece exponencialmente. Esto es lo que decimos es un virus emergente. No es que sea un virus nuevo, es un virus que siempre ha estado, no es un virus que haya entrado por primera vez en el humano, porque ya había entrado hace probablemente 500 años, pero es un virus que por fenómenos nuevos de pronto empieza a explotar, se convierte en un virus emergente. Vamos a ver cuál es la distribución de los vectores. Esta es la distribución de Aedes aegypti. Veis que aquí en principio no tenemos en nuestra zona y por tanto no es un problema el dengue para Europa actualmente, pero sí lo es para toda África, Asia y América e incluso parte de los Estados Unidos. Este es Aedes albopictus, que es otro mosquito, la distribución de Aedes albopictus, que este es otro mosquito que también es capaz de transmitir el dengue. Si decimos que Aedes aegypti era originario de África y desde ahí lo transportamos en barco hasta América y también se exportó hacia su continente indio y el Pacífico, Aedes albopictus era, sin embargo, propio de la zona de Tailandia, Vietnam, etc. Y desde ahí se ha ido exportando. En el 84 la primera vez que aparece, por ejemplo, en Chicago, y desde ahí pues, se va distribuyendo por todo América. Y aquí aparece en Albania en los 90, finales de los 80, y veremos luego cómo se ha ido distribuyendo por Europa. Aquí hay otro factor de emergencia, entonces, la aparición de nuevos vectores en zonas donde antes no lo había tenido, vectores transmisores de enfermedad. Y si a eso le unimos la rapidez con la que los viajeros nos movemos por el mundo, podemos imaginar que rápidamente que un viajero que se ha infectado en Brasil puede viajar a la India o a Tailandia, desembarcar con su virus y un mosquito tailandés le pica y empieza a picar al resto de la población de Tailandia. Es decir, la aparición de brotes se facilita mucho gracias a la globalización. Y esto en el caso del dengue es especialmente grave, porque dengue son 4 virus. Si tú te infectas por un virus, un tipo de virus, no pasa nada, es una fiebre. El problema es si te infectas después te infectas por otro tipo distinto. Entonces te puede provocar un dengue hemorrágico y la muerte. Con lo cual, esta es una situación que hace de la situación actual del dengue enormemente. Este es el otro protagonista, que es el Aedes albopictus, y este es también otra parte del homenaje a Fotoroci. Sí hay biodiversidad. No son fotografías mías en ningún caso. Y estos, en el 2011, un enorme experto en virus transmitidos por artrópodos, Duane Gubler, hizo un análisis de los factores humanos en la emergencia de enfermedades. Veis que ahí está hecho en inglés. Bueno, estos dibujitos son cómo han ido evolucionando las ciudades o las maneras en las que nos alojamos. Y aquí está traducido al castellano. Esto es muy importante porque va a ser común a muchas enfermedades. Lo primero que analiza es, como factor de emergencia de enfermedades nuevas, es el crecimiento de la población. La población humana ha crecido desde la revolución industrial exponencialmente. Y entonces eso es un factor, junto con a la aglomeración urbana por una urbanización descontrolada. Lo que vemos de fondo son chabolas junto con torres, ¿no?, de viviendas. Esto creo que es en Brasil. Habla, sobre todo para el caso del dengue, del uso de envases no biodegradables, y es que los mosquitos estos que os digo, tanto del albopictus como del aegypti,
si tú tienes una lata de Coca-Cola, un vaso, una maceta que acumula agua, es un lugar ideal para la cría de estos insectos, ¿no? El transporte internacional, hemos visto cómo afecta tanto el transporte de vectores como el transporte de reservorio, en este caso de humanos, pero también esto, cuidado que está detrás de otros virus emergentes de los que no voy a hablar hoy. Por ejemplo, West Nile es un virus del viejo mundo, pero que llegó en el año 1999 a Estados Unidos, que importó un flamenco de un zoo de Israel que estaba infectado por West Nile. Bueno, pues eso fue suficiente para que el virus en pocos años se distribuyera por todo el continente, porque tenía ahí el mosquito, ya lo tenía previamente. O también en esa década, yo recuerdo un brote de la viruela de los monos, que llegó a Estados Unidos también a través de la importación de animales, ¿no? Bueno, transporte internacional como un factor clave en la emergencia de enfermedades infecciosas. Prácticas agrícolas quizás no tanto para el dengue, pero también, pero sí que es muy importante para la aparición de otras enfermedades, y luego veremos algunos ejemplos. Deforestación, si nosotros estamos alterando los ecosistemas, esas especies van a buscar nuevos hábitats y van a ponerse cerca de nosotros. Otros factores no asociados a demografía y sociedad, sino a lo que son factores propios de la enfermedad y de la salud pública. La ausencia de vacunas y de tratamientos, como está pasando ahora con el coronavirus nuevo, o como pasa con el dengue o con el SIDA, ya sí hay tratamientos, etc. Resistencia a insecticidas, muy importante para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? Como pasa con el dengue. Introducciones repetidas que pueden dar lugar a mayor gravedad, como se explicaba en el dengue. El problema de que nuestras sociedades actualmente no favorecen la prevención, solo responden cuando se presenta el problema. Y esto está asociado además a un deterioro en las infraestructuras de salud pública, que hemos vivido claramente en España, pero es muy notable también en otros lugares, y a la complacencia con la que nuestros estados y en general la sociedad ha estado pensando que estaba libre de este tipo de enfermedades, ¿no? Lo hemos vivido también claramente con el coronavirus, como pensábamos que eso era una enfermedad que nunca nos iba a llegar a nosotros. El dengue. Bueno, pues vamos a ver, esto es una imagen de un virus dengue, y aquí es donde tenemos dengue. Vemos que aquí en esta zona, el Mar Negro, es donde hay un pequeño asentamiento de dengue, pero el resto de Europa, en el Mediterráneo, está libre. También tenemos dentro de los territorios asociados a Europa, tenemos que desde hace unos años entró dengue y se asentó en Madeira. Entonces, y hemos tenido dengue en Europa, sí, que hemos tenido donde hay mosquito, en Madeira. Pero es que esta es la distribución del mapa de Aedes aegypti. Pero si nos vamos a ver al mapa de Aedes albopictus, bueno, os dije que entró en Albania, hace 20 años aproximadamente, y rápidamente se ha distribuido por todos los lugares. Aquí en España acabará ocupando toda España. Entró en el 2004 en España. Recuerdo además estas cuestiones, ¿no? Yo entonces estaba de responsable de una red que se llamaba Evitar por enfermedades víricas transmitidas por artrópodos y roedores, y fue nuestra red la que lo detectó, la entrada en un municipio, en Sant Cugat del Vallès. Enseguida lo comunicamos a la Dirección General de Cataluña y el Ministerio, y no tuvimos más respuesta que la del el Director General de Salud Pública, que le dijo a mi subdirector general que quién era yo, que por favor que dejara de generar alarma innecesaria de generar problemas al Ministerio. No actuaron, dijimos que había que actuar inmediatamente y con una comisión interministerial, no actuaron, y bueno, pues estamos viendo lo que está pasando. Esos son los problemas de deterioro de las políticas de prevención y de las políticas públicas. Entonces, ¿y aquí ha habido dengue? Sí. Como veis ahí, ha habido dengue. En España hemos tenido 3 brotes de dengue autóctono. Estos no son casos importados, gente del viajero que viene de Brasil o de la India infectado, no. Esto es que ha venido algún viajero de un lugar
infectado y un mosquito español ha picado a otros españolitos y que han enfermado. Estos son brotes autóctonos que se llaman. Veis que hemos tenido varios en España, varios en Grecia, hemos tenido también en Croacia. Y ese mosquito también es el mosquito de la Aedes aegypti, Albopictus, es también vector de otros virus que tienen también ese ciclo que se mantiene entre humano y mosquito, como es el virus chikungunya, que es un virus que mata menos que el dengue, pero que te deja muy tocado, porque te deja unas artalgias que pueden durar 1 o 2 años y son absolutamente invalidantes. Bueno, pues aquí hemos tenido, como veis, brotes en Francia y en Italia. Últimamente ha emergido otro virus. Bueno, el chikungunya es un virus africano que ahora ya está distribuido por allá donde hay vector, es decir, por sudeste asiático, India, América, África, etc. Y algo parecido ha sucedido con Zika, un virus que en principio no produce grave enfermedad, salvo si está en mujeres embarazadas, que produce problemas muy serios en los críos que nacen. Bueno, pues ya ha empezado, su emergencia a nivel global es mucho más reciente, pero ya tenemos el primer caso autóctono que se produjo me parece que es en octubre del año pasado, en Francia. Veis que es importante, esto no es para alarmarnos, pero es importante para ver que tenemos que tener políticas permanentes de vigilancia de circulación de virus. ¿Qué virus tenemos en España emergentes? Bueno, pues hemos hablado del dengue, de los brotes que ha habido, de un virus que tenemos que está medido por mosquitos también, que se llama West Nile, que está por toda España, pero que no voy a hablar de él en esta charla, pero que nos está salvando justo la riqueza, la biodiversidad que tenemos allá donde circula, por interacciones con otros virus, en un programa de ecología de virus y de interacción con sus principales especies del reservorio, que son las aves. A diferencia de otros lugares con mucha menos diversidad, como Israel, que tiene brotes enormes, aquí en España, como mucho, tenemos 1, 2 o 4 casos en humanos cada año. Pero os estoy poniendo esta imagen en la que aparece una garrapata. ¿Y esto por qué es? Porque en el trabajo de búsqueda de virus, de vigilancia de virus en el mundo silvestre, que lo hemos tenido que disfrazar siempre de investigación, porque nunca hemos tenido fondos nunca han sido entendidos estos abordajes y nunca hemos tenido fondos estructurales desde el Ministerio para hacer este tipo de trabajo, pues nos encontramos con que había un virus que causaba fiebre hemorrágica viral, que es el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, en esta zona fronteriza con Portugal, ¿no? Nos encontramos también con que estudiando murciélagos, un episodio antiguo de murciélagos, de una mortandad de murciélagos, nos encontramos que estudiando murciélagos de la cueva del Llobiu en Asturias, nos encontramos con un filovirus, un virus que estaba muy relacionado con el virus ébola, y de hecho definió un nuevo género viral que se llama cuevavirus y una nueva especie que es virus Joviu. El problema que nos planteamos es, bueno, Crimea-Congo es un virus que es conocido, pues por tanto puede causar enfermedades en humanos y causa brotes muy importantes allá donde circula y tiene una mortalidad cercana al 50%, es decir, esto es muy peligroso. Y este virus nuevo que habíamos encontrado no sabíamos si iba a ser tan peligroso como ébola o como Reston, pero desde luego teníamos que investigarlo y no había manera de conseguir proyectos de investigación para estudiar estos virus. Nos los denegaban, nos presentábamos, pero nos los denegaban. De hecho, no fue hasta que hubo un caso, ¿os acordáis de un misionero con ébola que se trajo a Madrid y que contagió a una enfermera en el 2014? No fue hasta entonces cuando ya a mí me hicieron una entrevista y voy a hablar libremente. Porque en el Instituto de Salud Carlos III tenemos una norma, afortunadamente, en la que no nos dejan hablar a los expertos. Tiene que haber una posición oficial y entonces, pues, generalmente no nos permiten entrevistas. Pero yo ya entonces estaba de baja y ya estaba fuera de Carlos III y me entrevistaron, me preguntaron
y dije lo que era cierto. No hay dinero para estudiar virus emergentes en España. Al poco tiempo se registraron los primeros casos de Crimea-Congo en España, autóctonos. Ya habíamos avisado de que eso iba a acabar pasando. Y fue ahí, y después, unos años después, ha vuelto a haber otro. Es decir, creo que uno de ellos es en el 18, uno es el 16 y el otro es del 18. A partir de la primera muerte ya sí que consiguieron encontrar fondos para hacer los estudios que nosotros planteábamos. Estuvimos buscando en zonas de mayor riesgo, que son las que están marcadas aquí, y en blanco veis las zonas donde encontramos distribución de la garrapata infectada por fiebre hemorrágica de Crimea, sobre todo en Cáceres, parte de Toledo, sudeste de Madrid, y también algo en la de Ávila, en la zona de Gredos. Bueno, pues veis que aquí en este árbol filogenético los casos humanos son solo uno de los 3 diferentes tipos de virus de Crimea-Congo, que están marcados con un triangulito, en garrapata que hemos encontrado en garrapatas. Es decir, no tenemos un virus de Crimea-Congo en garrapatas, tenemos al menos 3 que conozcamos, 3 introducciones. Y esto es una excepción porque lo único que teníamos como antecedente de Crimea-Congo en Europa Occidental era un caso que se había estudiado de una infección en humano, pero que nadie se creía que fuera cierto, y fue en Portugal, en esta zona. Veis que ahora parece que sí, que fuera. ¿Qué pasó con el filovirus? También conseguimos dinero para desarrollar métodos y estudiar su distribución. Encontramos que había estado por lo menos en el Cantábrico, circulando por el Cantábrico, aunque no hemos tenido muestras de toda España para poderlas estudiar. Y lo que más nos interesaba era saber si podía infectar a humanos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un método para detectar si la gente que trabaja en cuevas, pues la gente que trabaja con quirópteros, etcétera, los espeleólogos, tenían anticuerpos o no tenían anticuerpos frente a este virus, es decir, si habían sido infectados o no. Y nos encontramos con que no había una evidencia de que la gente que trabaja en ambientes donde ha podido circular IOVIU sea infectado, lo cual nos tranquiliza. Eso no quiere decir que tengamos la certeza de que no puede infectar a humanos, pero tenemos que mantener desde luego la vigilancia. Esto es una imagen muy bonita que refleja un concepto en el que veis que nuestra salud depende de la salud del medio ambiente y de nuestra ganadería. Es decir, todo esto está interrelacionado porque compartimos patógenos. La salud del medio ambiente va a ser nuestra propia salud, la salud veterinaria va a ser nuestra propia salud. Este es el concepto que se llama en inglés One Health, o una salud, un mundo, o un mundo, una salud, ¿no? Es un concepto que nuestro concejal José Antonio Herrera le gusta mucho usar porque él es veterinario y trabaja mucho con esa aproximación. Pero veis que es esencial trabajar con esa aproximación de vigilancia completa. Un claro ejemplo de la importancia de este concepto de One Health es los virus de la gripe, ¿no? Que son una pesadilla permanente. Y es que los virus que simplemente, bueno, hay 3 virus que infectan a humanos, gripe A, gripe B y gripe C. Me centro solo en gripe A, que es ¿os acordáis la gripe porcina, ¿no? La epidemia última esta que hubo, que venía de México, que no sé cuántos, qué tal. Bueno, pues el problema es que los virus de la gripe primero circulan en un montón de diferentes especies, pero es que además saltan de especie. Quizás lo más frecuente sea el que virus de aves, que son los principales lugares donde se encuentran, son capaces de infectar a porcinos, a cerdos, y este virus que se ha adaptado al cerdo ya lo transmite con cierta facilidad al humano, y entonces, ¿qué es lo que pasó en México? Y a partir de ahí aparece un nuevo virus para el que no tenemos defensas, y por lo tanto produce grandes pandemias, como la que hubo en 1917, que se llamó la gripe española, ¿no? Y que mató, se calcula que entre 50 y 100 millones de personas, ¿no? Entonces, este salto de barrera de especie
es muy típico de la gripe. Pero es que no tiene por qué producirse solo en una granja. Quiero decir que las aves silvestres pueden, no solo las aves de granja, pueden estar llevando estos nuevos virus que van a acabar llegando al humano. Esto se produce con facilidad porque los virus de la gripe son virus con segmentos, tienen diferentes segmentos. Su genoma está hecho de diferentes segmentos. Entonces, si dos virus entran e infectan a la misma célula, pues se van a empaquetar virus que tienen parte de uno y parte del otro, y con lo cual se genera una nueva estructura biológica. Eso es con el último brote grande del virus de la gripe lo que pasó. El virus que infectó, que pasó al humano, tenía parte del H3N2 humano, de un virus gripe humano, parte de un virus aviar americano, partes de un virus porcino de cerdo euroasiático y parte de un virus de la gripe porcino americano. Es decir, todo este caos de segmentos de genomas, todo este cóctel generó el virus de el virus de la gripe, el último brote del H1N1. Esto que estamos hablando, no sé si se me ha escapado la palabra zoonosis, pero por si acaso la explico. La zoonosis son las enfermedades o infecciones que se dan en animales y que son transmisibles a los humanos en condiciones naturales, ¿no? Eso es, esto no es un virus, es el puntero. Es decir, es todo lo que estamos hablando de zoonosis. O bien que pasan directamente del humano, del animal al humano, como la gripe aviar, las gripes que están produciéndose constantemente, brotes en granjas, que de pronto aparece una nueva cepa de gripe, y esporádicamente la pasa al granjero, pero este granjero generalmente, afortunadamente, no es capaz de pasarlo ni siquiera a su pareja. A diferencia de los que sí se adaptan a humanos, como ha pasado con la gripe, el último brote de la gripe que estábamos hablando, o el SARS coronavirus 2, causante de la enfermedad COVID-19, ¿no? En el que la R0, la tasa básica de replicación, es superior a 1. Pero también tenemos casos en los que intermedios, como el ébola, el ébola que tiene diferentes fuentes, también tiene su ancestro, no están pintados aquí, sí, en murciélagos, pero puede ser a través directamente de murciélago o de primates, llega un momento en el que se produce un caso de índice en el que hay una persona que infecta con ébola. Esta persona puede infectar, como sabemos, a otras personas, pero el R0 que hay es muy ligero, muy cercano a 1, con lo cual con medidas de intervención, de aislamiento y demás, se puede cortar rápidamente y entonces no produce grandes epidemias. Sí que sabemos, sin embargo, que es directamente transmisible de humano a humano y además es un virus con una elevada mortalidad, porque es considerado como los de mayor riesgo biológico. ¿Está cambiando? Pues está cambiando. Esto que siempre se ha producido ahora se está exacerbando. Esto simboliza los factores de emergencia, es decir, es uno de los principales factores de emergencia, el incremento en el transporte internacional de humanos y de mercancías, que incluye vectores, reservorios, animales, pero no solo eso, también el cambio en la explotación de los modelos de explotación en las granjas, especialmente. Volvimos a existir, nuestro mundo es único, nuestra salud es única y nuestros patógenos son compartidos y vienen de las zoonosis que pueden venir de cualquier lugar. De hecho, hay un trabajo que estima que el más del 60% de los patógenos actuales que hay en humanos son zoonosis, provienen del mundo animal, ¿no? De otros animales. Y de ellos, más del 70% de los que consideramos emergentes son zoonosis. Es decir, es obligatorio el uso del concepto One Health, el de un mundo, una salud. Esta visión integrada que a mí tanto me criticaban, diciendo, Antonio, por favor, dice, no
no busques virus en los mosquitos ni en las aves, búscalo en los humanos, que es tu trabajo. Pues no, yo creo que nuestro trabajo dio su quehacer. Y os decía, hablaba de otros factores de emergencia que son los cambios en los modelos productivos. Eso está haciendo no solo que haya grandes concentraciones de población, no ya en humanos, sino de cerdos o de gallinas o en las granjas, con lo cual favorece la emergencia de enfermedades en la propia granja y la posible transmisión de humanos, sino que es que están viendo cambios que están produciéndose cosas que jamás se podrían producir. Os empiezo hablando, para poneros un antecedente, de una enfermedad que no es ni siquiera un virus, es más pequeño que un virus, es el kuru, es causada por un prión. No voy a tener aquí tiempo de explicaros bien lo que es un prión. Un prión es una, una proteína de las muchas que tenemos, digamos que puede sufrir un cambio de conformación, un cambio de estructura, y ese cambio de estructura, una vez que una cambia de estructura, puede incitar a todas las que son similares a que cambien de estructura, y eso acaba produciendo una enfermedad. Bueno, eso en definitiva es un prión. Conocemos varias enfermedades por priones. La más antigua que se conoce es el kuru, que es una enfermedad transmisible que se transmite por canibalismo y que por ingestión de tejidos cerebrales dura años de incubación y acaba causando pues, una demencia, ¿no? Conocemos otras enfermedades que no por canibalismo, sino de manera espontánea, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o el síndrome de German-Stausser-Steiner, o el insomnio familiar fatal. Es un cambio, lo que os digo, de estructura de una proteína que hace una reacción en cadena que produce la enfermedad. Bueno, pues conociendo esto y conociendo que esto no solo pasaba en humanos, sino que en otras especies también había priones, como el scrappy, en las ovejas o en la encefalopatía transmisible del bisón, etc. Había otros priones que causaban enfermedades. De pronto aparece la encefalopatía espongiforme bovina, que es el mal de las vacas locas, de las vacas locas, que os acordaréis de él. Bueno, pues esto se produjo por un cambio absolutamente artificioso en el modo de producir. Y es que a las pobres vacas, que como sabéis son vegetarianas, a alguien se le ocurrió engordarlas mejor y darle un aporte de proteínas animales. Y entonces primero empezaron a hacer pienso en el que metían harina de carne de oveja. Pero es que luego llegó un momento en el que también empezaron a meter las propias vacas que morían dentro de la propia harina para alimentar las vacas. ¿Qué pasó con esto? Pues que se generó probablemente el prión del scrappy, infectó a alguna vaca y luego ya una vez infectada y adaptado a la proteína propia de la vaca, pues montó un ciclo en el que las vacas alimentadas con estos piensos pues enfermaban. Y si nosotros desde luego comíamos estas vacas enfermas, también nos podía producir la enfermedad. Esto es un cambio industrial, en las políticas industriales, que es uno de los factores importantes también en la emergencia de enfermedades. No he puesto una diapositiva muy interesante, que es dónde aparecen las nuevas enfermedades emergentes, pero aparecen en el primer mundo, en las zonas de máxima, la mayor concentración de brotes de enfermedad emergente aparecen ahí donde hay mayor actividad, sobre todo de granjas. De modo que, de nuevo, el concepto One Health, tenemos que estar, es una solución integrada, la que tenemos, y podemos terminar quizás con este chiste, que no os lo voy a leer porque espero que lo veréis, ¿no? ¡Jo, mami! ¡Qué raza! Os dejo y conecto ya, dejo de compartir la imagen y ya salgo yo. Ya creo que veréis, creo que podéis ver mi imagen. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Este aplauso que te damos, estoy seguro que está compartido por todos, aunque no lo pueden dar. Muchísimas gracias. No veo los aplausos, no los veo. No. ¡Ay, nada, Marta ha aplaudido! ¡Marta ha aplaudido! Como te están aplaudiendo ahora, por favor no conectéis los vídeos, os lo suplico, no los conectéis porque es que entonces
va a ser peor para todos. No conectéis ni vídeos ni cámaras. Bueno, Vale. pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias. No, yo sabía que te ibas a dar una conferencia brillantísima y como siempre, pues no me has defraudado. Bueno, pues ahora vamos a pasar a las preguntas. Si alguno no habéis estado en la introducción, la dinámica de estas charlas va a ser siempre las mismas. Todas las preguntas tienen que ser por el chat, porque es que si no es imposible. Entonces yo he apuntado todas las preguntas que ahí vais haciendo y ahora se las voy a transmitir a Antonio para que conteste. Bueno, pues Para que Juan lo Manuel... intente, para intentar contestar. Bueno, estoy seguro que sí. Juan Manuel pregunta, ¿los murciélagos del tejado de nuestras casas pueden transmitir el coronavirus? No. Vamos a ver, los murciélagos que tenemos en nuestras casas tienen sus propios virus. Y muy difícilmente van a ser alguno que nos pueda llegar a humanos. El murciélago, el coronavirus, este origen del brote, está asociado a unos murciélagos de esa provincia. Igual que os hablaba del virus Joviu, que ha circulado en la península ibérica, pues seguro que no ha circulado en África y que no ha circulado en Alemania. ¿De acuerdo? Tienen sus propias áreas geográficas donde circulan. Entonces, no, los murciélagos de nuestras casas no nos van a transmitir el coronavirus. Nos lo va a transmitir el vecino de nuestra casa, si es que se infecta él y le damos la mano. Muy bien. Antonio Ordóñez comenta, me fascina que un virus no sea considerado como un ser vivo como tal. A mí es una magnífica pregunta, que sigue en debate. El problema es que son casualidades, o sea, no vienen, son, bueno, no acaban de considerarse como seres vivos, pero para mí los trato igual que si fueran seres vivos. Lo que hay que son moléculas que no son que sean inteligentes, son ciegas, pero por su propia capacidad de mutación son adaptables a cualquier situación. Y eso les da una capacidad de supervivencia impresionante. Y por tanto que los vamos a tener ya, bueno, mientras exista vida. El problema es que si acaba la última célula viva, pues ya acabará el último virus, porque ya no se podrá replicar, ¿no? Pero son fascinantes, son fascinantes. Marta comenta, ¿hay algún caso de infección por virus en el que una vez que se supere la infección no se genera inmunidad o no suficiente inmunidad? Esto viene, supongo, por la polémica sobre la inmunidad sobre el coronavirus, ¿no? A las infecciones se responde generando anticuerpos. O sea, nosotros, nuestro sistema inmune, digamos que cuando empieza a desarrollarse, empieza a explorar todos los antígenos que encuentra. Entonces, todos los antígenos que encuentra, que son los suyos, los que están circulando en el bebé, digamos, pues esos anticuerpos que se generan contra eso son cortados, son eliminados, ya no se quedan en la memoria. Entonces, digamos que es una especie de estudio de barrio previo de tengo que estudiarme en mi casa perfectamente, porque tengo que ser capaz de detectar si alguien me ha metido un nuevo vídeo o un nuevo libro, o cualquier cosa, ¿no? Porque eso no es mío y tengo que luchar contra ello. Y eso es lo que pasa. Cuando aparece un nuevo antígeno, entonces ya ¡pum!, se reconoce como que no es propio y se generan anticuerpos. Y esos anticuerpos, que son de diferentes clases, etcétera, al final lo que se crean es anticuerpos de memoria. O sea, primero se lanzan una batería de anticuerpos al azar y se van seleccionando aquellos que se ve que interaccionan con ese antígeno. Y una vez que se han seleccionado los que han respondido, se han unido a ese antígeno, esos linfocitos evolucionan para hacerse linfocitos de memoria. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que ya vuelva a aparecer este virus, o ese antígeno, o esa bacteria, cualquiera de antígeno, se dispara inmediatamente la respuesta. Ya no hay que esperar a que se produzca la respuesta especializada. Ya tenemos la respuesta especializada y ¡boom!, lo bloquea inmediatamente. Y por eso no causa enfermedad, puede causar una pequeña infección, pero no enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con virus como el de la gripe? Que dices, bueno, ¿y por qué entonces, si yo ya he pasado la gripe, por qué me tengo que vacunar? Porque los virus de la gripe, aparte de que pueden aparecer nuevos, como hemos visto con el ejemplo de la
de la gripe porcina. Es que incluso aunque no aparezcan nuevos drásticos, hay una deriva antigénica, van cambiando y se van adaptando para escaparse de nuestros propios, la respuesta inmune que vamos haciendo, y van evolucionando, van cambiando. Le pasa lo mismo al virus del SIDA, también va cambiando, ¿no? Constantemente para escapar a la respuesta inmune. Eso quiere decir que nunca va a haber suficiente eficacia en esos linfocitos. Entonces, por eso tenemos que recordar, los virus van cambiando, entonces lo que hacemos es, en la vacuna ponemos los virus más recientes, que se han detectado más recientemente y que van a ser los más cercanos al que nos va a infectar, para que tengamos respuesta de anticuerpos preparada para ellos. Con el coronavirus, ¿qué sabemos? Suponemos que los anticuerpos que se generen van a ser eficaces, y van a ser eficaces por lo menos durante unos meses. Con otros coronavirus sabemos que con el coronavirus del SARS, por ejemplo, sabemos que dura por lo menos 2 o 3 años. Pero también sabemos que hay otros coronavirus que no son, que nos causan, que hay 3 coronavirus que están circulando entre nosotros y que no tienen una tasa de letalidad detectable. Es decir, son virus del resfriado común. Y esos virus del resfriado común, a lo mejor te infecta un virus del resfriado y 3 años más tarde vuelve a infectarte y te resfrías. Y probablemente sea por coronavirus. Quiere decir que cabe esperar que por lo menos 2 o 3 años. Pero claro, el virus va a cambiar, va a ir cambiando. Aunque afortunadamente parece que este coronavirus tiene una tasa de evolución muy, muy, muy lenta, mucho menor que otros virus araña. Entonces, tenemos que trabajar con esa hipótesis. Ahora mismo la hipótesis más probable es, si te infectas, vas a tener anticuerpos, no te vas o sea, si te vuelves a infectar unos meses más tarde, tus anticuerpos de memoria se van a disparar rápidamente y no van a causar enfermedad, van a acabar enseguida con infección. Si te infectas 3 años más tarde, es posible que tengas algo más de gravedad o que necesites otra adaptación al nuevo virus para los anticuerpos. No sé si me he explicado, es complicado. Sí, perfectamente. Vale. Bueno, Iñaki y Cristina comentan que la pérdida de biodiversidad aumenta nuestra exposición a los virus. Yo creo que esto ya lo has explicado, luego lo dicen otra vez, Cristina. Totalmente cierto, totalmente cierto. Fue, de hecho, una de las hipótesis que planteamos en un proyecto europeo en el que estábamos trabajando con el virus West Nile. Tuve la suerte de coordinarlo yo, entonces me lo conozco bien. Y teníamos como escenarios, comparábamos qué pasaba en Senegal, qué pasaba en Volgogrado, en Rusia, qué pasaba en Israel, qué pasaba en Italia y qué pasaba en Doñana, la estación biológica de Doñana. Bueno, pues, como os decía, en España no había prácticamente circulación, queríamos saber por qué. Entonces, las hipótesis eran las de la ecología, la integración de la lucha del virus por por infectar al propio mosquito que lo iba a transmitir. Si se encontraba con otros virus similares que lo habían infectado antes, tenía muchas menos probabilidades, ¿no? Con lo cual, cuanto más biodiversidad de virus, más dificultades había. Y eso lo probamos en ensayo en el laboratorio y lo vimos que así era cierto. Pero es que luego, además, cuanto más diversidad de aves, digamos, también una mayor dispersión del virus y menos concentración de las aves que luego generalmente que iban a ser las mayores replicadoras. En fin, es claro la visión de la ecología como diluidor de los virus y de la posibilidad de que los virus acaben llegando al humano. Y Juan Manuel comenta, No sé Italia... qué Juan Manuel. Bueno, que no sé qué Juan Manuel. Pues yo tampoco, pero bueno, Bueno, es que puede ser lo que sale. Blanco, por ejemplo. Yo O... parece, creo que sí. Bueno, dice, Bueno, hola Juan Manuel. Italia aparece con frecuencia en las imágenes sobre difusión de virus. ¿Hay alguna razón? Difusión de virus. Bueno, yo creo que se refiere a que tú has puesto varias diapositivas donde Italia aparece que tiene virus. Bueno, Si hay yo creo alguna que se ha razón. quedado, o sea, eso ha sido probablemente con los mapas de distribución de Aedes aegypti y de Aedes albopictus. Italia fue, después de Albania, donde el siguiente país europeo donde entró el Aedes albopictus, que es el que llamamos mosquito tigre, y se extendió rapidísimamente por toda la península y Sicilia y demás.
Y entonces, claro, al ser de los primeros que el virus consiguió implantarse por todo el país, pues es más probable que ahí se puedan producir enfermedades transmitidas por el mosquito tigre, ¿no? Como es el dengue o el chikungunya y demás. No, yo creo que es pura casualidad. Ahora, bueno, también lo tenemos en nuestro imaginario por el tema de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Que llegó antes que a España o causó la explosión grande antes que en España. Pero no. No hay más emergencia no hay más, en Italia que en otros lugares, ¿no? Pues qué bien, porque Italia es maravillosa. Sí, bueno, maravillosos son todos los lugares del Pues mundo. sí, Pero bueno. cualquier lugar del mundo a mí me lo parece, pero vamos, Ah, Italia en concreto voy muchísimo. mm. Bueno, ¿qué se conoce? Marta Martínez pregunta, ¿qué se conoce de los posibles virus emergentes debido al deshielo del permafrost o en definitiva del deshielo? Eh, Vamos a ver, va a cambiar la ecología en esa zona, seguro, con los deshielos. Donde se produzca deshielo van a cambiar. El, Hay quien ha especulado con que con el deshielo, por ejemplo, que bajo el permafrost se han encontrado pues, mamuts en perfecto estado y se ha podido hacer eh, análisis de sus ADNs, mitocondriales, etc. Puede ser que ahí lo que nos podamos encontrar son con, digamos, la prehistoria de los virus. O sea, que podamos tener ahí bacterias y virus que actualmente han desaparecido y que eso nos enriquezca el conocimiento. Es como si de pronto pudiéramos tener una visión de qué es lo que estaba pasando en el mundo hace 1.000.000 de años y pudiéramos analizar el árbol evolutivo. Entonces, seguro que habría especies que ahora han desaparecido y que aprenderíamos mucho. Que esos virus estén viables, no, yo lo considero muy poco probable, porque la congelación, los virus son RNA, por ejemplo, necesitan estar a -80 grados para poder durar un año, para ser viables fuera de célula un año. Entonces, a menos temperaturas no serían viables. Quizás alguna bacteria, sí esporas, por ejemplo, ¿eh? Esas sí que pueden sobrevivir y emerger y no sabemos qué nos podemos encontrar, la verdad. Nunca había pensado en ello. Gracias por la pregunta, Marta. Pablo Aguado comenta, hay quien dice que las especies somos todo nuestro acervo genético y el de los virus a nuestro alrededor. No entiendo bien. Hay quien dice Yo que las especies somos somos, nosotros y nuestros virus. No sé si he entendido bien la pregunta. yo tampoco. Nosotros desde luego, mi cuerpo está lleno de cientos de millones de bacterias, ¿vale? O sea, se calcula que por cada célula en un humano hay 10 bacterias y por cada bacteria en un humano hay 10 virus. Pero son generalmente virus de bacterias, son los bacteriófagos y demás. Somos una ecología, nuestro ser en sí mismo es un nicho ecológico complejo. Sin esas bacterias no somos sanos. De hecho, fijaros, el tema de la ecología bacteriana también es muy importante. Ahí en nuestros intestinos hay células que están produciendo antibióticos y que están buscando su propio nicho ecológico, ya sean las macrocinas o las microcinas, pero es que hace poco ha habido un estudio en el que han conseguido sanar a una niña que tenía una enfermedad bacteriana multiresistente a todos los antibióticos y ¿sabéis cómo lo han hecho? Usando bacteriófagos. O sea, usando virus de bacterias han conseguido acabar con esas bacterias que eran resistentes a todos los antibióticos. Sí, somos un nicho ecológico complejísimo. Y Luis vamos, Rey, sí. perdona, no, continúa si quieres. No, y digo, y si sacamos, si somos menos egocéntricos, desde luego nuestra salud es nuestro interior de nuestro cuerpo, pero desde luego nuestro entorno, ¿no? Es decir, formamos parte de un nicho ecológico muchísimo más amplio. Vale, sí, la pregunta de Luis Rey. Luis Rey, primero nos da las gracias a la iniciativa y a tu buenísima presentación y luego Gracias a ti, pregunta, Luis. si se consigue una vacuna para el coronavirus, ¿podría cambiar pronto el virus y no ser efectiva? Eh, Todavía no lo sabemos, pero puede ser que pase como con los virus de la gripe, que haya que reformular la vacuna cada año. Pero no es investigar sobre una nueva vacuna cada año, sino una vez que ya tenemos el modelo, va a ser fácil, puede ser, pero
los datos que estamos observando, ahora mismo se está haciendo un enorme esfuerzo de secuenciación masiva de las cepas en todos los lugares del mundo. Los datos que estamos observando indican que no evoluciona muy deprisa, ¿eh? No sabemos si eso es un problema de la subpolimerasa, que tiene algún corrector de errores o qué, pero de momento no parece que esté evolucionando muy deprisa. Pero en el peor de los casos, lo que podría pasar es lo que pasa como con el virus de la gripe, que cada año habría que reformular usando el coronavirus más evolucionado. Marta pregunta, ¿una disminución en el consumo de carne por parte de los humanos y por tanto un cambio de producción produciría una disminución de virus emergentes? Es una pregunta complicada. Vamos a ver. Hombre, si quitamos las granjas de cerdo y las granjas de aves, estamos eliminando riesgos, y las granjas de vacas, estamos eliminando riesgos, parte de los riesgos, pero bueno, virus va a haber siempre, o sea que tendremos otras enfermedades emergentes. Lo que pasa es que, bueno, una parte de los factores de emergencia los eliminaríamos, sí, sin duda. Una parte, solo una parte. Pablo Aguado comenta, ¿considerar a los seres vivos no elevaría el debate a considerar otros elementos genéticos transponibles como vivos? Transposonas, plásmido, Sí, etc. claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es que son puro azar. O sea, el que salga un transposón es un puro azar. El que surja un plásmido es un puro azar. O sea, en algún momento sale y eso tiene una ventaja de autorreplicación. Y si tiene una posibilidad de autorreplicación, lo va a hacer. Y es lo mismo. Parte de los virus que conocemos tienen genoma humano en su composición. Por ejemplo, los virus herpes, pero también otros, como los poliomavirus. Eh, eh, Tienen trozos de genoma humano integrados como parte de lo que es el código del propio virus. Es decir, probablemente surgieron como un azar del propio genoma, de pronto, pum, un trozo se independiza y se hace capaz de autorreplicarse, pues ya tenemos ahí un virus. Es así. Yo por eso es un debate abierto y estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? Porque si no, cualquier otro elemento independiente, como son los transposones o los plásmidos, etcétera, podríamos entrar a meter el mismo concepto. Es un debate teórico. De acuerdo. Ana pregunta, ¿se va a convertir el COVID-19 en un virus estacional como el de la gripe? ¿Nos tendremos que vacunar anualmente? No lo sabemos. No sabemos siquiera, queremos creer que va a ser estacional. Pero queremos creerlo, no lo sabemos. No lo sabemos. Desde luego, cuando aquí acabe el frío, empezará en Argentina, ¿no? Es como pasa con la gripe, ¿no? Es estacional, pero va cambiando y va yendo de hemisferio en hemisferio. Si fuera estacional, pues, bueno, lo que sí vamos a tener, desde luego, es otra reentrada del coronavirus. Ahora de aquí saldremos con un porcentaje de la población española inmunizada que va a variar mucho entre provincias, de entre el 3% y el 18%, ¿no? Pero, pero va a quedar una bolsa muy grande de susceptibles. Entonces vamos a tener otras ondas epidémicas. ¿Cuándo va a ser la siguiente? Yo estoy seguro de que no nos libramos de que la siguiente va a ser en el otoño, en el próximo otoño. Para entonces espero que tengamos las residencias de ancianos bien organizadas y medicalizadas, que tengamos el sistema sanitario suficientemente preparado, porque vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que tratar de luchar para frenar la onda epidémica, para no saturar, y vamos a tener que convivir así hasta que no tengamos una vacuna eficaz. Hombre, los tratamientos no van a evitar las infecciones, pero van a evitar las muertes, ¿no? O sea, que también si sale un antiviral o otro tratamiento, pues desde luego que bienvenido, ¿eh? Pero sí, yo creo que a mí me da la sensación, pero no lo sabemos, que va a ser estacional y que yo soy, en estas cosas a veces soy un poco capitán a priori, me atrevo a decir cosas antes de que sucedan,
pero estoy casi seguro de que se va a producir en el otoño la siguiente. Y eso es lo que aconsejo a todo el mundo que está haciendo planes y demás y tal, a hacerlo para agosto o septiembre, o si planificad el curso teniendo en cuenta esto, o organizar vuestra tienda o vuestra empresa para que esta situación se repita en unos meses. De acuerdo, ahora pregunta Teresa, ¿es posible contagiar a los animales domésticos? Sí, sí, se han hecho varios estudios y parece que ha habido algún perro que ha infectado, pero parece que ha sido... Pues aquí hay muchos datos que pueden ser errores de laboratorio, pero puede ser que se infecten. Lo que sí parece que se infectan son los gatos y en general los felinos. En Nueva York ahora hay un zoológico que tiene un tigre enfermo y varios otros tigres y leones también infectados. En Japón también se han identificado varios gatos que están infectados. Lo que no se sabe es si los gatos pueden infectar a los humanos. Que los humanos podemos infectar a los gatos parece que sí, que eso está claro. Si los gatos pueden infectar a los humanos, no lo sabemos. Pero esto, por favor, a mí no me gusta dar mensajes alarmistas, pero si me preguntan tengo que decir las cosas. Bueno, y ya por último, Juan Manuel dice que está gratamente sorprendido con los conocimientos del conferenciante. Yo tengo que decir que no estoy sorprendido. Yo lo tenía clarísimo que iba a ser una charla fantástica. Y también Bueno. dice que está gratamente sorprendido por la calidad de las preguntas realizadas. Yo en eso sí también estoy. No sé Yo tú, Antonio. quiero agradeceros a todos, bueno, a ti primero, bueno, a Antonio Ordóñez por haber organizado el marco, ¿no? A ti por haber organizado esta conferencia y este fin de semana implicarte tanto como te has implicado. A todos los que me habéis oído y habéis aguantado hasta el final, en este momento estamos 36 personas, vamos, un aforo que si estuviéramos en la Casa de la Cultura nos tendría que echar la Policía Municipal porque no podríamos cumplir las distancias de seguridad. Y estoy también de acuerdo con vosotros. Las preguntas que se han hecho son muy oportunas, muy interesantes. En algún momento me han hecho tener que plantearme nuevas cosas que no había pensado nunca y os estoy agradecido y, bueno, me habéis hecho sentirme, no sé por qué, cómo me lo habéis conseguido hacer ahí en la distancia, pero habéis hecho sentirme muy a gusto, tanto durante la presentación como durante este ratito que estamos hablando. Pues nada, ha sido un verdadero placer, de verdad, compartir estos momentos contigo y con todo el resto de gente. Aunque tiene que ser así, tenéis que entenderlo. Si ponéis el micrófono y la cámara, funciona todo muchísimo peor. Hemos tenido algún problema de sonido al principio, aunque luego creo que no, que se ha ido bastante bien. También quiero comentaros que las charlas, en principio, bueno, se van a grabar y luego hay que editarse. Algunas saldrán a YouTube o todas, eso ya depende del conferenciante, cada uno hará lo que considere oportuno, pero las tendréis a vuestra disposición, las que el conferenciante diga que sí, a través del... No tenemos que estudiarlo, cómo lo vamos a hacer, pero os lo comunicaremos a todos y las podremos disfrutar otra vez en YouTube. Yo por lo menos la tengo que disfrutar mucho más porque cuando estás a los mandos de esto, pues no puedes estar a las magníficas intervenciones de Antonio porque tenía que estar atento a otras cosas. Entonces estoy deseando verla en YouTube. Oye, José Luis, están preguntando ¿cuándo es la próxima? Anuncia Sí, ya la sí. próxima y dónde se puede ver. Lo iba a decir ahora mismo, sí, en la próxima es esta tarde a las 6:30, la va a dar Nacho Morando, nos va a hablar de apicultura, que como sabéis él tiene el aula apícola y está haciendo una labor muy interesante, muy interesante y bueno, esta tarde nos lo contará todo. Y nos va a enseñar su fantástico museo, que os animo a ir a verlo personalmente, pero hoy vamos a tener la oportunidad de verlo virtualmente. Mañana por la mañana a las 12 voy a dar yo la charla, voy a hablar sobre la Sierra de Guadarrama,
sobre su historia, sus gentes, sus instituciones que ha trabajado en ella, bastante sobre su patrimonio cultural y natural. Bueno, ya a las 12, como os digo, mañana la Sierra de Guadarrama. Y por la tarde tenemos la suerte de contar con Miguel del Corro, un gran especialista en flora y paisaje. Él tiene un blog fantástico que se llama Del Manzanares al Jarama, creo recordarlo, no, del Manzanares al Guadarrama, perdón. Sí, y nos dará... Un poco de geografía, hombre. No, ha sido el lapsus, lingüe, que se dice. Entonces, como os digo, hoy 6:30 tarde, mañana 12 y 6:30 tarde. Bueno, pues ya vamos a despedir la charla. Muchísimas gracias a Antonio, en primer lugar. Repito las gracias a Antonio Ordóñez, que es el que tuvo la idea, al Ayuntamiento de Hoyo por facilitarnos, por ejemplo, que estemos ahora más tiempo del que tuvimos la otra vez, que solamente era 40 minutos, también por la difusión y sobre todo a todos vosotros os quiero desear que hayáis pasado un rato agradable, que de esta vamos a salir todos y nada, pues esta tarde os espero a las 6:30. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, Antonio. Pues nada, ya cierro la transmisión. Hasta luego.